Hace muchos años se predicaba sobre el arrebatamiento. Se creía que Jesús ya tenía que venir. Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado. Gigi Ávila pensaba que él sería arrebatado también. Él predicaba mucho de arrebatamiento. Muchos hombres de Dios murieron predicando sobre arrebatamiento. Pero el Señor todavía no vino. La Segunda Guerra Mundial parecía la gran tribulación con su propio anticristo. Pero todavía no era el tiempo. Hace 5 años yo pensaba que ya vendría el Señor. Estudiaba bastante sobre esto. Hasta que hace 4 años comprendí la profecía de la higuera. Muchos estudiosos de la Biblia estaban así. Tenían que llegar a este tiempo, a los últimos tiempos. Cuando más cerca estamos, el Señor quita el velo. Yo aprendí la profecía de la higuera hace 4 años. Quizás algunos maestros lo aprendieron mucho antes. La profecía de la higuera fue revelada para los últimos tiempos. No podía haber sido hace 20 años el arrebatamiento. No pudo haber sido en la Segunda Guerra Mundial. Tuvo que haberse creado la nación de Israel para que empiece la cuenta regresiva. El Señor empieza a quitar el velo para los que están velando, para los que aman su venida. Ayer en la noche, mientras estudiábamos la palabra con mi hermano Moisés, detectamos algo poderoso en la vida de José, de los sueños. José viene a ser como sombra del Mesías. Fue vendido, despreciado por sus propios hermanos, igual que Jesús. José fue lanzado a un pozo y querían la túnica de José. Los romanos hicieron lo mismo con las túnicas de Jesucristo, las sortearon. José es coronado por el rey, por el faraón, y recibe a sus hermanos, les da abrigo, cobertura, protección a causa de la gran tribulación que vivían en ese tiempo, en hambruna. Así como José recibió a sus hermanos, Jesucristo recibirá también a sus hermanos. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿haces la voluntad del Padre? ¿Cuál es su voluntad? Que hagas de su Hijo Jesucristo tu Rey, tu Salvador, que Jesús sea tu base de enseñanza, tu base de vida. Si haces esto, entonces Él te dirá así: ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quieres ser llamado hermano de Jesús? ¿Su amigo? ¿Tienes esa intención en tu corazón? ¿O lo buscas solo por un interés? Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Tú, al servir a Jesucristo, te haces un siervo, claro que sí. Estás a su servicio porque lo amas. Pero si verdaderamente lo amas, ya no serás llamado un siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Aquí hay dos grupos: el grupo de los que no saben lo que hace su Señor y el grupo de los amigos. Pero os he llamado amigos. Si el siervo no sabe lo que hace su Señor, entonces el amigo sí, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si verdaderamente eres amigo de Jesucristo, entonces sabrás lo que hará tu Señor. Misterios que son dados a conocer por el Padre. Por eso Jesucristo no sabía el día y la hora. Esto lo dijo en el tiempo de la ley. La gracia no había sido derramada aún. No sabía el día y la hora, solamente el Padre, porque Jesucristo aún estaba en carne, aún estaba como siervo. Lucas 22:27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús vino entre nosotros como el que sirve, como siervo. Y el siervo no sabe lo que hace su Señor. Por eso no sabía el día y la hora. Pero cuando muere en la cruz y resucita, ¿qué es lo que dice? Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el conocimiento del Padre le fue dado. Continuemos con la vida de José. José manda a traer a su padre Jacob. Jacob representa a Israel. El primer llamado fue para sus hermanos, para la iglesia, el arrebatamiento. A nosotros que somos sus hermanos, según Mateo 12:50, y sus amigos, según Juan 15:15. El segundo llamado es para Israel. Jesús se mostrará a los judíos en su segunda venida. De la misma manera que Jacob lloró al ver a su hijo que pensaba que estaba muerto, por causa de que sus hermanos lo vendieron, lloró grandemente, hizo lamentación. Así llorará Israel. Se lamentarán al ver al que traspasaron. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén a todo el pueblo de Israel espíritu de gracia y de oración. La gracia será derramada sobre Israel y sus oraciones serán escuchadas por el Padre, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Todos los judíos van a ver al Señor cuando descienda con poder y gloria, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
llorando, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Llorarán de la misma manera como lloró Jacob delante de su hijo José. Lamento por haberle hecho daño a Jesús, el rey a quien traspasaron, sabiendo que sus antepasados lo rechazaron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, cargó una cruz hasta su muerte. Y llorarán igual que Jacob cuando vio a José. Se repetirá la historia. Ahora vamos un poco más profundo. Recordemos los 7 años de escasez que se venía para Egipto, cuando José fue llamado rey y lo puso como gobernador. Es interesante cómo José es sombra de Jesucristo. Jesucristo será coronado como rey. Nosotros presenciaremos ese evento. José interpretó el sueño que el faraón había tenido, pues había sabiduría de Dios en él, un don que fue dado por Dios para que gobierne en el tiempo que se venía de tribulación, en el momento en el que más sabiduría se necesitaba. Génesis 41:1. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Vamos a resaltar las 7 vacas gordas, que son 7 años de abundancia, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y enjutas de carne se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. 7 vacas más, 7 vacas de feo aspecto. 7 y 7, 14. Traigamos ese número a nuestro tiempo. El año 2014 fue el Papa al muro de los lamentos, tratando de meterse al bolsillo al pueblo de Israel, conquistar al pueblo de Israel, cuando en realidad sus acciones son contrarias, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó el faraón. El 2014 ya se empezó a planear el futuro control del mundo, y el 2015 fue la exposición del plan trazado, de lo que habría de venir. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. 7 espigas más. Ya teníamos 14, ¿verdad? Sumémosle 7 espigas gordas. El momento en el que Donald Trump y Benjamín Netanyahu frenaron el pacto nuclear con Irán, frenaron el acuerdo de París, frenaron los planes del Papa y de Laudato Si. Tremendos hombres. 14 años y 7 espigas. 21. Definitivamente este año es un año clave, profético, cuando todas las piezas empiezan a mostrarse, cuando es evidente, todo cuadra. No es necesario ser un gran estudioso para darnos cuenta de que todo está a punto de explotar. 6. Y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. A partir del 21 vienen 7 espigas flacas, terribles, espantosas. Tuvieron que sacar a estos 2 hombres, sacar la piedra del zapato, la piedra del tropiezo, dejar libre el camino para que los planes continúen, y para que a ese 21 le sumen 7 años terribles, los 7 peores años del mundo. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el faraón, y he aquí que era un sueño. Toda la prosperidad de la tierra será consumida, absorbida, hasta dejarla seca. 7 años, 21 más 7, 28. 2028, un año que da 12, número de gobierno. Recordemos que Jesucristo fue la generación 75 desde Adán. 75 da 12, número de su gobierno. Cuando José manda a traer a su padre Jacob, vienen en total un número de 75 personas. Hechos 7:14. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Tremendo. Yo no consideraba los números, despreciaba los números, hasta que vi que Dios puso algo tremendo en los números. Por eso el Señor nos enseña, nos manda a calcular, porque ahí hay sabiduría. Calcular el nombre del anticristo y el número de su nombre. O sea, quizás nosotros podríamos detectar quién es ese hombre si le tomáramos atención a sus números, porque en eso hay sabiduría. No desprecies los números que están ahí en la palabra. Ahora, no es tan impactante ver números de 2 cifras, ¿verdad? Hasta que retrocedemos un poco hasta el primer versículo. Aconteció que pasados 2 años tuvo el faraón un sueño. 2 años. Esto me hace recordar mucho a Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. 2 días, un día es 1000 años para el Señor. Desde la muerte de Cristo en la cruz pasarían 2 días y el Señor nos volvería a dar vida. Son los muchos que resucitaron con Él ese día en que Él resucitó. Pero es una profecía de doble cumplimiento para los últimos tiempos. Pasarían 2000 años desde su muerte en la cruz. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él, entrando al tercer milenio desde que Cristo murió en la cruz. Y luego su resurrección. Vendrían 2000
2000 años de gracia. Esto es algo que Jesús también lo dice. Juan 2:19. Respondió Jesús y les dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Iniciando el tercer milenio nos levantaría. Somos el templo y el Señor levantaría a este templo. Por eso nos impacta mucho este año 2021. Ahora, ¿qué es lo que está a simple vista, que nosotros podemos ver, que la iglesia puede ver? Ya mostramos algunos planes que iniciaron el 2015, que los puedes ver en los videos, en los cuales están en procesos las señales hasta el día de hoy. Todo de golpe a la vez, una noticia tras otra. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Por qué el Papa se reúne 1 hora con Emmanuel Macron? Este es un hombre muy sospechoso. Hay algo muy raro en él, conocido por todos. Un gran líder que ha sometido a Francia a rigurosas cuarentenas. Un hombre que se está reuniendo con el Papa para recibir poder. Todos los moradores de la tierra se embriagan con él. A todos les muestra ese mismo libro que está sobre la mesa. Qué sospechoso, ¿verdad? El mismo plan sobre la mesa. El mismo documento firmado por el príncipe de Emiratos Árabes. Firmado por los patriarcas religiosos musulmanes. Juntando el poder religioso. Juntando el poder político. Unir las creencias. Unir la política. Un control total. Unir todo el poder en un solo lugar y entregárselo a un solo hombre. Recordemos que Juan el Bautista preparó el camino del Mesías. Lucas 3 del 4 al 5. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista preparó el camino del verdadero Mesías, pero aparecería otro en su propio nombre al cual aceptarían. Y hay alguien que está preparando su camino, mientras que la iglesia quizás no se ha dado cuenta. Vemos delante de nuestros ojos que un falso está liderando y uniendo lazos, poder, preparando el camino de ese hombre profetizado por Daniel, el anticristo, inicuo, aquel que no enseña el camino para la verdad. ¿Y por qué este hombre cumple la profecía de la gran ramera? Porque no enseña este versículo. Hechos 4 del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es la solución? Jesucristo. Solamente en su nombre hay salvación. Pero este hombre ha quitado a Jesús de Laudato Si y de sus planes. Por ese motivo este hombre cumple estas profecías. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahora sigamos con esto. El embajador de Israel, Rafael Schutz, un personaje clave que abarcó desde países europeos como Noruega y España hasta Latinoamérica como Chile y Colombia. Este embajador es judío, pero no practica las tradiciones de sus padres. Otro más que se embriaga con la gran ramera, siendo representante del pueblo de Israel. Su santidad, es para mí un honor y me permito agregar también un placer de presentarle la carta credencial firmada por el presidente del Estado de Israel, Yitzhak Herzog, para formar parte de ese pacto que está sobre la mesa. El mismo documento que le presenta a ese personaje sospechoso, Emmanuel Macron. Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y convivencia común. Este documento fue presentado al jeque representante enviado por el rey de Bahrein. Bahrein, siendo el mismo país que el 15 de septiembre del 2020 firmó el pacto abrámico con Israel. Algo que tendrá que cumplirse en semanas. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Este pacto que el Papa está armando, reuniendo poder, confeccionando un documento que estará anexado al pacto de Abraham, que inició Donald Trump. Donald Trump y Benjamín Netanyahu debieron ser quitados para que todo el poder y autoridad le sea entregado a un futuro gobernante, a la bestia. Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito y es entregar su poder y su autoridad a la bestia.
iglesia. Ellos tienen un mismo propósito. ¿Qué es lo que falta? La cereza del pastel. La iglesia está a punto de ser llevada. Segunda de Tesalonicenses 2. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Se manifieste quién? El anticristo. ¿Quién detiene la manifestación de ese anticristo? La iglesia. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién tiene que ser quitado de en medio? La iglesia. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Para que este hombre se manifieste, la iglesia tiene que ser quitada. En cualquier momento se manifiesta ese hombre. Y la iglesia aún está aquí. Ya nos vamos. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Tiempo pasado. Aún estamos en el tiempo pasado. No permitas que esto pase y tú te quedes aquí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibiste el amor de la verdad. Tiempo pasado. Aún estamos en el tiempo pasado. En el tiempo de la gracia. Lava tus vestiduras con el amor del Señor Jesucristo, con su sangre preciosa. No la quieras lavar con la ira del Señor. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Muchos cristianos caerán en la mentira, en todos estos planes de paz y seguridad. Se van a tragar el cuento, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿No crees en esta verdad que el Señor nos llevará al cielo? En un abrir y cerrar de ojos. Aprovecha este tiempo, el tiempo de la gracia. Los que se queden para la gran tribulación, miren lo que pasa. Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Nosotros seremos salvados de la ira. Nuestras vestiduras tienen que ser lavados por la sangre de Jesucristo, no por la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recibe el amor de la verdad para ser salvo. No esperes lavar tus vestiduras mediante la ira, cuando lo puedes hacer ahora en este tiempo de gracia que ya se acaba. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿El Señor te guardará en la hora de la prueba? No, el Señor te guardará de la hora de la prueba. Evitaremos la hora de la prueba. No serás protegido dentro de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Nadie se va a librar. No es que habrá un país que se va a librar de la ira para probar a los que moran en la tierra. Todavía habrá una prueba para los que se quedaron. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Los que se quedaron. Nuestras moradas son celestiales. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aquí está el arrebatamiento. El arrebatamiento está en toda la Biblia. Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Quiénes son los moradores del cielo? La iglesia. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Alegraos cielos, alégrate iglesia. Ay de los que se queden. El Señor hace una diferencia entre los moradores del cielo, entre la iglesia, y los que no aceptaron el amor de la verdad, que es Cristo. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Estás poniendo tu mirada en las cosas terrenales? El día del arrebatamiento todas tus cosas se van a quedar. No seas como la mujer de Lot, que miró lo que estaba dejando. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Una diferencia, los que son del espíritu y los que son de la carne. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Tu corazón está aferrado a las cosas materiales? Ama mejor el tesoro que está allá en el cielo. Este video ha sido de edificación para tu vida, entonces comparte. El tiempo apremia, el tiempo sea corta. Bendiciones.